Y ahora, ¿qué te consideras más? ¿Mexicano o húngaro? Me siento y he tratado de completamente hungarizarme. Ya lo ves, me tratan como un igual. Y pues aquí me encontré a mí mismo, encontré un hogar. Y yo le estoy increíblemente agradecido a Hungría por todo lo que me ha dado. Y obviamente a México por todo lo que me dio, que ahora puedo ofrecer aquí. De dos culturas increíblemente ricas, pues puedo dar lo mejor de las dos. Les presento a Gerardo Arcos, un mexicano que hizo de Budapest su nuevo hogar. Pero, ¿cómo se cruza el mapa desde México hasta terminar en un país tan lejano como Hungría? Sin duda, su talento en la cocina fue la clave. Soy chef, pues soy cocinero. Suecia, República Checa, Rumanía. Aunque el camino tuvo momentos bien difíciles. El doctor dijo, si sigues con el trabajo, no vas a poder mover tu brazo, vas a poder perder movilidad. Sin embargo, no era un tipo que se rindiera tan fácil. Y hoy es profesor de cocina, asesor gastronómico de un restaurante mexicano y guitarrista de una band de rock húngara. Una historia totalmente fuera del mapa. Hola Gerardo, qué gusto conocerte, un placer. ¿Tienes boletos? Sí, lo compré. Perfecto. Y me dijiste que ahora vamos a Chef Parade, pero ¿qué es exactamente? En Chef Parade, ese es donde trabajo principalmente, bueno, uno de mis trabajos. Y somos una escuela de cocina. Sí, he visto. Pero el concepto está muy interesante porque no es para chefs o para profesionales. Ajá. Es para cualquier persona que quiera, pues, desconectarse un ratito. Es entre la parte de cocina y la parte de hobby o de pasatiempo. Claro. Muchas personas van porque dices que mejor estar aquí con ustedes que ir a un restaurante. Y somos la escuela más grande en Budapest. Tenemos un estudio que ahorita vamos, es el más grande, que se llama Enbecsi út. Ya llegó nuestro autobús. Perfecto. Y yo no pondría mi vida como wow, qué interesante, porque es mi día a día, no es lo que yo vivo. Pero a veces se siente bien que desde afuera se ve interesante. Bueno chicos, mientras vamos en camino les dejo unas imágenes de Budapest. En serio, esta ciudad es sencillamente espectacular. Mira, ya llegamos a Buda. Budapest está dividida en Pest y en Buda. Pest es la parte industrial y Buda es la parte, pues así como un poquito más snob, donde viven más los ricos. Esto es muy, muy europeo. Puedes encontrar lo mismo incluso en Transilvania, en Viena, en Praga, este tipo de calles. Obviamente es un martes por la mañana, casi todo el mundo está trabajando. Claro. Entonces no hay tanta gente, pero en fin de semana hay muchas, y sobre todo que Hungría es un país muy concentrado en la familia. Entonces es un país muy familiar, todavía tienden a tener mucho ese sábado, domingo familiar, con los niños. O sea, también los húngaros. Sí, también los húngaros, ¿no? Como te comentaba en el autobús, creo que en cuanto a lo de adentro, no somos tan diferentes los latinos como los húngaros, ¿no? El latino también es muy, muy familiar, somos hogareños y nos gusta hacer fiesta, ¿no? La diferencia es que nosotros somos mucho más ruidosos. Pero a los Tú me húngaros... dijiste mucho más escandalosos. Sí, pero a los húngaros dale 1 o 2 palincas y claro. El palinca es el licor. El shot de aquí. ¿Sabes que lo probé ayer? Te comento que ayer fui a una tienda. Ajá. Inca Haas. Inca Haas. Sí. Y fui ahí para entrevistar a Roberto, que es boliviano y appunto tiene esta tienda de artesanía andina y ya lleva mucho tiempo radicado aquí en Budapest. Y bueno, su esposa me hizo probar el palinka. Palinka. Sí, es fuerte. 70 grados era, ma era una cosa Sí, no, es una cosa brutal. increíble, brutal. ¿Y cómo empezaste en el mundo de la cocina? Yo empecé el interés por la cocina súper joven. Yo no tengo historias así como que, no, es que cuando mi abuela estaba en la cocina y No, mi abuela la adoro y es la mujer que más me ha influenciado en toda mi vida.
pero así típica abuelita, tipo Coco, tú sabes la película de Pixar que está en la cocina haciendo tamales. No. Cuando era adolescente, a los 16 años, pues tuve mi primera novia. Y mamás latinas, si ya tienes suficiente edad para tener novia, ya tienes suficiente edad para trabajar. Entonces, si quieres salir con ella, invitarla a cualquier lado, pues te me buscas un trabajo. Dicho y hecho, en verano había un restaurante que era así como buffet. Necesitaban pues así, trabajos de estudiante. Apliqué y pues mi primer conexión con una cocina grande fue para lavar trastes. Pero podía ver a los chefs, a los cocineros y me gustó mucho. Y de allí en adelante siempre he estado en una cocina. A mí me encanta lo que hago, me encanta la dinámica que tenemos aquí en Chef Parade. De aquí nos vamos al restaurante. Y tengo también un Lakash Eterem, nada más que ese es como que por estaciones, entonces lo hacemos más en otoño e invierno. Ajá. Pero un Lakash Eterem es una concepción como que haces un restaurante en tu casa. Los permisos son más fáciles que abrir un restaurante y es mucho más íntimo y sobre todo tú puedes poner los horarios, ¿no? Hacemos 1 o 2 cenas a la semana y solamente tenemos cubo para 16 personas. Eso sí está como que súper de moda por acá. Bueno chicos, así llegamos a Chef Parade. En pocas palabras, aquí se aprende a cocinar. Pero la idea no es tanto convertirse en un chef estrella, sino un pretexto para relajarse y pasarla bien. Y lo mejor es que todos vienen para socializar. Y por eso quizás aquí vas a conocer a la húngara de tu vida. Primero deberían aprender a hablar húngaro. ¿Un cafecito? Sí. Nem sokáig lesz, utána menjünk a Szetterenbe is. Mira, tú hablas húngaro perfectamente, ¿eh? Pues después de 18 años. No, es que aquí encontrarse con feas es difícil. Mira que te he grabado. Comienza así el video, ¿no? Que aquí está con feas es difícil. Y de pequeño, ¿cuál era tu sueño? ¿Cómo te imaginabas tu futuro? De las primeras cosas que vienen a la cabeza era que quería ser veterinario, posiblemente por mi perro. Tenía un perro cuando era pequeño, pero la cocina fue algo que siempre me llamó la atención. Mis cosas favoritas o lo que más me ha gustado en mi vida hacer es la cocina, cualquier cosa relacionada con la gastronomía. La otra es la música. Obviamente, pues llega un momento en que todo el mundo quiere ser rockstar, ¿no? Yo empecé a tocar guitarra porque mis primos, yo tenía como 10 años y me llevaron el Master of Puppets de Metallica. Es una obra maestra, obvio que te marcó. Sí, claro. y dije, wow. Después vi a James Hetfield tocar la guitarra. Y dije, wow, yo quiero hacer eso. Me fui más a la música clásica porque mi educación guitarrística es clásica. En España pude estudiar un poco de flamenco, pero mi corazón siempre ha sido metalero. Interesante. Y la tercera son las artes marciales. En México, tú sabes, en box somos bastante buenos en ellos. Y taekwondo. Pude practicar taekwondo desde niño hasta adolescente. Y son las 3 cosas que han sido completamente fijas en mi vida. Pero ahora cuéntame, ¿cómo llegaste aquí en Hungría? Bueno, mi padre es español, bueno, era español. Entonces, de peque, pues yo estaba muy familiarizado con España, ¿no? De México, a veces nos íbamos de verano a España a convivir con la familia, todo eso. Y en el 2004 pude estudiar en España. Y en el 2004 fue el año en que Hungría ingresó a la Unión Europea. Hay un programa estudiantil que se llama Erasmus, que es por toda Europa. Sí. Entonces, ese año, una ola gigantesca de estudiantes húngaros se fueron a España. Porque el húngaro tiene una relación muy romántica con España, ¿no? Cielo azul, el Mediterráneo, buena comida. Y en Sevilla me encontré a mis primeros amigos húngaros. Y un día, en el Spring Break, nos dijeron, oye, ¿no quieren ir a Budapest? Vale, oye, vamos. Y me enamoré de la ciudad. Y me quedé en España hasta el 2006. Después del 2006 al 2008, la ventaja con este tipo de cocina, bueno, de trabajos, que puedes trabajar en lo que sea, en donde sea,
Suecia, República Checa, Rumanía. Iba a restaurantes y mira, soy chef, soy cocinero, no quiero dinero. Déjame trabajar 2-3 días, dame comida. En Suecia me quedé 2 meses, precisamente porque el dueño del restaurante quería abrir un bistro mexicano. Entonces dice, mira, te doy lugar donde puedas dormir, te doy comida y te pago. Pero organízame un menú y enséñale a mi equipo. Oye, vale. Gerardo decidió utilizar sus conocimientos para buscar aún más experiencia. En ese momento lo más importante era aprender y poner en práctica sus técnicas. Y sinceramente yo creo que hizo bien, porque todo lo aprendido terminó siendo su mejor herramienta para el futuro. Pero siempre que tenía dinero, me venía de backpack aquí a Budapest de nuevo. Empezaba ya a conocer un poco la cultura, la atmósfera de la ciudad. Y en 2008 dije, vaya, no puedo hacer esto toda mi vida, tengo que ya empezar a sentarme en algún lado. Y decidí quedarme aquí. Fui a la oficina de migración y en ese entonces realmente era el único 100% extranjero. Ya también se quedan así como que, pues bueno, no sabemos qué trámites necesites. Wow. Y la primera vez me dieron la visa por 1 año. Después dice, regresa, vamos a ver. Y después por 3 años y bueno, ahorita ya estoy haciendo mis papeles para la nacionalidad. ¡Qué historia, chicos! En ese momento habían tan pocos latinos que ni los de la migración sabían qué papeles hacerle. Y es curioso pensar que en esos mismos años, en Milán ya habían latinos hasta en la sopa. Y ni hablar de Madrid, donde ya superaban el 500.000. Y para que vean que no les miento, aquí están los datos del 2008. Impresionante, ¿verdad? No. Lo más impresionante son las cifras actuales de este 2026. Brutal. Y mirando hacia atrás, ¿cuál fue el momento más difícil? O sea, en el que pensaste, todo se va a pedazos. Bueno, hubo una parte entre 2016 y 2018. Por el rollo de la cocina y lo frío, lo caliente, los cambios de temperatura, tuve un problema con mi hombro. Empecé a desarrollar una como carnosidad que empezó a impedir que mi hombro se moviera. Entonces el doctor dijo, si sigues con el trabajo, no vas a poder mover tu brazo, vas a poder perder movilidad. Tienes que dejar completamente esos rollos de estar en la cocina caliente, ir a la cámara de frigorífica, hacer ese, tú sabes, el movimiento con los cuchillos. Tienes que descansar. Sí. Pero obviamente pues tengo que trabajar. Solamente es algo que no le deseo a nadie en el mundo. Tuve que trabajar en una multi. Un trabajito de esos que no haces nada, no llegas a ninguna parte y lo haces porque tienes que trabajar, ¿no? Yo realmente no pienso que alguien que trabaja en una oficina realmente está ahí porque fue su sueño de niño. Y me encontré con algo bien interesante. Conocí gente súper talentosa. Conocí a un chavo que le gustaba hacer videojuegos, o sea, desarrollar videojuegos. Conocí a una chica que era violonchelista. Conocí a otro muchacho que era políglota y traducía. Pero obviamente esas carreras pues no dejan y todo el mundo tiene que perder el tiempo en una oficina. Buena suerte, mala suerte. En el 2018 yo tuve una compañera aquí en la oficina que primero trabajaba también ahí conmigo. Ella se fue, no supe a dónde, y un día me manda un mail. Oye Gerardo, ¿qué tal la gastronomía? Le digo, pues mira, todavía full en cocina, todavía tengo que esperarme. Mira, tengo un concepto, tal vez te interesa, ven. Y aquí nos sentamos y dice, pues mira, esto es Chef Parade. Me explicó la concepción, qué hay que hacer, cómo hay que hacer, ¿te interesa? Lo primero fue para dar solamente un curso, que era de Street Food México. Dice, vienes los domingos, haces un cursito, ganas un poco extra, vale. Y después fue que, oye, ¿quieres hacer 2 clases por fin de semana? Hay otra clase que es la Tex-Mex. Y empecé a hacer así. Por azares del destino, durante el COVID, pues a las multinacionales a ellas no les interesa la persona, ¿no? Les interesa hacer dinero y ya. Entonces, obviamente, ya no era negocio para ellas sostener a tanta gente, despidieron a muchas. Por azares del destino, yo fui uno de los afortunados. Entonces me vine a trabajar aquí a Chef Parade Full. Y ahora doy 14 clases
desde, bueno, México. De México tenemos temáticas, tenemos uno de Perú, tenemos comida chilena también, tenemos un curso así medio exótico que es de comida azteca y maya. Ah, qué interesante. Sí, eso está súper interesante. Tengo que venir, por fuerza. Sí. Es bien interesante el concepto, ¿no? Pero me imagino que todos los cursos sean en húngaro. Sí, nuestra plaza es completamente para húngaros. Y una de las reglas más importantes, no se deben de aburrir. Entonces es un parte de programa de cocina con un poco de ser autodidacta, porque ellos hacen sus cosas, con un poco de stand-up comedy, porque hay que poner algunos chistes para relajar. Bueno, yo creo que estar en un trabajo que no te gusta es una condena, y sobre todo si tienes una mente creativa. Pero ahora se le nota el entusiasmo al contar de cómo enseña sus recetas a los húngaros. Bueno, no sé ustedes, pero yo veo bien loco pensar un húngaro preparando un taco mexicano o un ceviche peruano. Y por aquí la comunidad mexicana es grande. Pues realmente... Así mexicano tengo un compa muy bueno, que son igual ya tenemos años aquí viviendo, por el trabajo y por mi modo de vida, que mi mundo es completamente húngaro. No tengo tanta posibilidad de convivir con la comunidad mexicana, pero sé que hay una comunidad mexicana, no sé qué tan grande sea. Y pues ya hay 3 generaciones, ¿no? O sea, somos los que ya llegamos hace 20 años, los que llevan 10, 8 años y los que acaban de llegar. Eso influye mucho, porque los que ya estamos aquí desde hace tanto, ya como que nos hemos hungarizado, ¿no? O sea, obviamente extrañas la tortilla y extrañas la salsa, pero igual te tomas un goulash con el mismo gusto que tomes un taco, ¿no? O un langosh, que es como el street food de aquí, que son bien ricos. Entonces ya como para nosotros ya Hungría se convirtió en el hogar. Para los nuevos están en... Yo creo que ahí es la transición, ¿no? Se quedan, no se quedan, algunos vienen a estudiar y todavía tienen muy fresco lo de México, ¿no? Entonces todavía tienden mucho a la comparación. Es que en México esto, es que en México lo otro. Después de 10 años ya empiezas a dejar eso, ¿no? Como que dices, pues aquí es así, ¿no? Y entonces... Después de tantos años, ¿se puede decir que Hungría es tu casa? Claro. Yo en México, bueno, mi familia es de la Ciudad de México. 22 millones de gentes. Yo en México ya me he convertido en un turista. Ya nací en México y me siento súper orgulloso de las raíces y de la cultura y de la gastronomía. Y me siento súper orgulloso que tengo la oportunidad de ser una clase de embajador de nuestra cocina, y no nada más de México, sino de Latinoamérica aquí. Pero Hungría es mi hogar. Mi corazón es completamente húngaro. Qué fuerte, ¿verdad? Eso sí, es integración nivel Dios. Sentir como tu casa un país que parece totalmente opuesto es algo único. Sin duda, al ser entre los primeros, obligó a Gerardo a socializar con los húngaros, sí o sí. Era cuestión de supervivencia, pero parece que ese obstáculo se convirtió en su gran oportunidad. Y nos fuimos hacia Los Monos, el restaurante donde Gerardo trabaja como chef. Para que se hagan una idea, dejamos la zona de Buda y nos fuimos por un sector que es mucho más tranquilo y residencial. Me comentó Gerardo que por esta parte no hay latinos, así que probablemente éramos los únicos representantes de la comunidad. Esto se llama Roma y Part. Es la parte, el malecón romano. Y este es el restaurante. Está preparando el guacamole. La cocina, guacamole aquí. Esta parte está bien bonita. Mexicano. Qué bueno, ¿eh? Acá sí que se siente en México. Hasta le han puesto las banderitas de papel picado. Qué chévere. ¿Y cuál es el fuerte de Los Monos? O sea, ¿cuáles son los platillos más pedidos por los húngaros?
birria de res. Es, bueno, se marina la vamos a ir carne. ahora. ¿Dónde quieres sentarte? La birria es algo que estamos muy orgullosos. La birria es carne de res, que también se puede hacer de hecho de chivo, pero bueno, aquí lo hacemos de res, que se marina por 12 horas con especies, chiles, y después a fuego lento se cocina otras 12 horas. Tenemos la quesabirria, que es una tortilla con queso, y la quesadilla, bueno, y la birria, que también es, les gusta bastante a las comensales que vienen. Carnitas al estilo michoacano, que es un confitado de cerdo, obviamente en taco. Y tenemos también los burritos, pero los burritos más del lado mexicano, no tanto el Tex-Mex. Lo que estamos muy orgullosos es que hacemos las tortillas a mano. Se tiene otro lugar y se hacen tortillas como en México, es decir, de harina de maíz. Y por fin llegó mi parte favorita, el momento de comer. Además, llevaba bastante tiempo sin probar comida mexicana, así que cayó perfecto. Esta es tinga, birria de res y carnitas. De verdad que cada vez que como así de bien me siento súper afortunado. Bueno, si vienen a Budapest, este lugar es parada obligatoria. Pero me quedé pensando en algo. Aquí la gestión del negocio es 100% húngara y el personal también. Y entonces, ¿cómo empezó a colaborar como asesor gastronómico? Es que solo decirlo se escucha bien bacán. Y además dándole su toque auténtico mexicano. ¿Cómo comenzó Los Monos? ¿Cómo comenzó? Por Facebook. Es decir, un día estaba justamente en Chef Parade y uno de los dueños, Robbie, me escribió. Me dijeron que querían hacer este lugar y que querían a alguien auténtico. Yo ayudé con el diseño de las cocinas, con el menú. Tuvimos un menú de prueba, que de hecho lo hicimos en Chef Parade. Y de ahí pusimos lo que fue realista, hacerlo aquí en cocina de menú, en cocina abierta como la que tenemos. Y después empezó a abrir el lugar. Y bueno, ya tenemos un año. Y no tenemos planes de parar. Estoy muy contento. Lo que me gusta mucho, que tuve la suerte de que los dueños ya tienen más restaurantes y tienen ya experiencia en cómo se maneja un restaurante. No fueron amateurs que tengo dinero, quiero abrir un restaurante, pero no tengo ni idea de cómo se maneja. Y a mí me dieron muchísima libertad creativa, ¿no? Porque esa fue mi condición, de que, ok, vale, acepto el trabajo, me encanta la idea, me gusta el concepto, pero vamos a hacer comida mexicana, ¿no? Porque si hacemos quesadillas como las hacen todos los demás, pues no vamos a ser diferentes, vamos a hacer uno más. Entonces dijeron, vale, lo hacemos como tú digas, y pues resultó, ¿no? Lo de las tortillas también, de que no vamos a meter tortillas de tienda, no vamos a meter tortillas de harina de trigo, sino vamos a meter las tradicionales mexicanas, porque esa es la identidad del taco, ¿no? La salsa, la cebolla, el cilantro. Entonces eso es mi trabajo, ¿no? El tener la creatividad para saber qué poner, y no nada más el ser auténtico, sino también el encontrar cosas que al paladar húngaro, sin perder la autenticidad, le va a gustar. Yo fui el que dijo que necesitamos esta parrilla, necesitamos estas máquinas. Son todas recetas. Y sí, son todas mis recetas. ¿Te sientes orgulloso de eso? Claro, digo, es traer un poquito de tu cultura y del sabor aquí a Budapest, ¿no? Y Hungría me ha dado tanto que es una forma de regresarles algo de lo que me han dado, ¿no? Que les traigo tacos de vuelta. Mira, desde varios años, Hungría tiene fama de ser uno de los países más conservadores de Europa. También sobre el tema de la religión, de la inmigración. Tú que vives aquí, ¿sientes que es cierto? ¿Y cómo lo vives en tu día a día? Pues es que es muy relativo, ¿no? Que es conservador para algunas personas, que es conservador para otras personas. Es una nación que se siente orgullosa de sus raíces, con completamente motivos. Y yo pienso que eso hace una nación más fuerte. El estar consciente de tus raíces, de tu cultura, de tus tradiciones, ¿no?
como está bien sentirse orgulloso de ser húngaro, de vivir en Budapest, como está bien sentirse orgulloso de ser peruano, italiano, inglés, mexicano, ¿no? Cada quien tiene una cultura y cada quien tiene el derecho a defender sus raíces, sus culturas, ¿no? Ahora, conservador, no conservador, yo me identifico mucho con el alma y con el modo de pensar húngaro, así que para mí, yo no me imagino viviendo, tal vez Polonia, pero fuera de Polonia, Hungría, yo no me imagino viviendo tampoco en otro lugar. Y ahora sí, se viene la parte rockera de la historia. Pero primero acompañamos a su hijo a artes marciales. Porque sí, Gerardo ya tiene 2 hijos aquí en Budapest. Y ahora entiendo cómo llegó a sentir esta ciudad totalmente como su hogar. Punto, como te he dicho, me gustan mucho las artes marciales. Mis hijos practican, yo practico Kempo. Y aquí es donde entrenamos. Y pues es otro mundo y es una parte muy importante también de mi vida, ¿no? Las artes marciales. Porque tú también entrenas aquí. Sí, yo también entreno aquí, ¿no? Y ahora sí, retomando a la sala de ensayos. Resulta que en esta historia no todo es cocina. Gerardo también toca en una de las bandas más famosas de Budapest. Somos un grupillo así de hobby. Nos gusta tocar. Ajá. Hemos tocado en algunos festivales súper underground, súper pequeños, pero pues es más como que para sacar, tú sabes, el estrés, es como que nuestra terapia, sí. ¿no? Sí, la música es terapia, sin duda. ¿Cómo nació la band? Se llama Hey Alexa. Alexa. Hey Alexa como... Alexa, claro. Exactamente. Sí. Bueno, el nombre fue puesto por mi ex, de hecho. Bastante, sí, eso. Pero bueno, el nombre se nos quedó, la ex se fue. Es que los conocí casi llegando aquí. Tengo 18 años aquí. De hecho, hicimos una pequeña gira por Escandinavia. Fuimos a tocar a Suecia y estuvo bien bonito. Y después, en 2015, sale Adrián, mi hijo, o sea, sale embarazada su mamá. Yo siempre quise ser papá, siempre quise tener una familia. Entonces era la decisión de probar más ese rumbo y ver hasta dónde vamos. Pero eso quiere decir el sacrificar, ver la primera niñez de mi hijo. Después, en 2016, se embaraza de mi segundo hijo, de Aaron, al que conociste, al que ahorita está en el dojo. Y dije, no, yo quiero estar con mis hijos. Obviamente después de un embarazo, pues la mamá necesita un chorro de ayuda, ¿no? Claro, porque sí. Están débiles, están vulnerables. Claro, sí, vulnerables. Su papel es solamente dedicarse a los niños. Sí. Entonces me puse a trabajar muchísimo. Dejé la música por algunos años. Y ya cuando ya están más grandes y vi que ya pueden estar un poco más independientes y que no necesitan tanto cuidado, le dije a Yula, oye, está muy cañón retomar el proyecto, pero vamos a hacer algo juntos. Para tocar, para divertirnos, vale. Y así nació Hey Alexa. Mi granito de arena es darles un poco la vivencia de la energía latino, de nuestra gastronomía, a través del restaurante, por ejemplo, de que puedan probar los sabores que tenemos. Y en Chef Parade, un poco de contarles cómo son nuestras costumbres, porque ahí puedo platicar con ellos. Y de enseñarles a nuestra gastronomía, ¿no? O sea, ver a húngaros hacer tortillas a mano es que es algo increíble, ¿no? Que la tortilla lleva milenios con nosotros. Y viajando desde las culturas mesoamericanas que estuvieron ahí, que trabajaron con el maíz, que descubrieron la nixtamalización del maíz, que hicieron las tortillas, a un equipo de 10 personas en Budapest, a 10,000 kilómetros de la Ciudad de México, que hagan tortillas a mano, les guste y digan, wow, es que es otro sabor. Es que es bien padre, ¿no? Creo que les dejo un buen sabor de boca, literalmente. Y cosas que pueden hacer en su casa. Y cosas que pueden enriquecer la gastronomía familiar. Me siento y he tratado de completamente hungarizarme.
me siento muy bien aquí, es mi casa. Ya lo ves, me tratan como un igual. Es decir, esa barrera del extranjero se rompió hace muchísimos años, sobre todo con personas que nos conocemos hace tantos años. Y pues aquí me encontré a mí mismo, encontré un hogar, ¿no? Entonces, yo le estoy increíblemente agradecido a Hungría por todo lo que me ha dado. Y obviamente a México por cómo, por todo lo que me dio, que ahora puedo ofrecer aquí. Claro, claro. ¿No? De dos culturas increíblemente ricas, pues puedo dar lo mejor de las dos. Sí. ¿Quieres que te explique? Ramón. És csinál egy napon velem, már voltunk a cseppparétban, már volt az Monos, és kérdeztek, hogy és tudok, látok, hogy van egy bandát, és akkor fog jönni egy picit, talán nem fog beszélgetni angolul veletek, de tudtok. Jó. Oké? Vivi, Darko. Nice to meet you. Nice to meet you. Tengo la camisa negra. Tenga la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Ezt is tudom. No, muy bien, Vivian. Na, menjünk be. Ven, te enseño dónde está. Robi, már van, mindig van. Nem, Gyula a boltban van, majd nem sokára jön. Jó, Jimmy! Y así cerramos la historia de Gerardo. Si algo me queda claro es que su nivel de integración es totalmente fuera del mapa. No solo se vino hasta Budapest, donde me imagino que con este idioma hasta comprar el pan es un rompecabezas, sino que además se convirtió en un verdadero ciudadano al 100%. Sin duda, este video es pura inspiración y los espero en la próxima historia fuera del mapa.